Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados, porque aquí hablamos de las noticias que marcaron la actualidad de esta semana. Para eso nos acompañan aquí en nuestro estudio en Bogotá, Paula Jiménez Correa. Ella es jefe de edición y directora de Así es Asia, de France 24. Y también estamos con Carlos Sanabria, editor internacional de la Radio Nacional de Colombia, que hace parte de la cadena pública de este último país. A los dos les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Antes de ir con ustedes, vamos a hacer una breve introducción a uno de nuestros temas de hoy, porque dos países de la región africana del Magreb padecen los estragos de desastres naturales. Primero fue el terremoto de Marruecos. El sismo principal, de magnitud 6,8, ocurrió cerca de la medianoche del 8 de septiembre. El epicentro fue la provincia de Al-Haus, al menos a 70 kilómetros de la mítica y turística ciudad de Marrakech. Cerca de 3.000 personas han muerto y otras 500.000 quedaron afectadas, según la Media Luna Roja. Cuando el mundo concentraba su atención en Marruecos, a Libia la azotó la tormenta Daniel, que fue aún más mortífera. Los torrenciales y los fuertes vientos del 10 de septiembre hicieron crecer el río Wadi Derna en el noreste del país, al punto que este rompió 2 represas. Las consecuencias fueron unas olas parecidas a un tsunami que inundaron gran parte de la ciudad de Derna. Y el resultado es que ya hay más de 11.000 muertos en todo el país. Y tan solo en Derna, el alcalde calcula que puede haber 20.000 fallecidos. Paula, quiero darle la bienvenida a nuestro estudio. Gracias por acompañarnos en Una Semana en el Mundo. Y cuéntenos cómo interpretar estas dos catástrofes en Libia y Marruecos y sobre todo de qué magnitud son las consecuencias. Bueno, María Clara, muchas gracias por la invitación. Es complicada la situación en estos momentos en África. África está viviendo varios cambios políticos de manera general y estas catástrofes naturales se suman a una serie de incidentes por los que tiene que estar atravesando África. Estas catástrofes naturales demuestran una vez más la vulnerabilidad del ser humano. En este momento Marruecos está luchando por tratar de conseguir todavía o de buscar todavía sobrevivientes. Libia está lidiando con unas inundaciones gravísimas que se están sumando a un montón de enfermedades que se pueden estar gestando por los cuerpos que están en las calles, que están incluso debajo del agua. Esta es una de las preocupaciones, tanto para el gobierno como para las Naciones Unidas, que ha hablado sobre hay que empezar a acelerar ese tipo de búsqueda. Hay que empezar a sacar de los hospitales los cuerpos, porque ese es el otro punto. Los hospitales se están convirtiendo en morgues, desafortunadamente. Entonces, ahorita las más de 72 horas ya pasaron. Ahorita la prioridad es tratar de sacar todos esos muertos y enterrarlos para evitar un foco de epidemias, de enfermedades, como le decía anteriormente. Marruecos está en la misma situación con toda esta cuestión del terremoto, pero aquí estamos viendo también una falta o lo que están denunciando los sobrevivientes, es la falta de atención por parte del gobierno, porque se está diciendo que no hubo una alerta temprana para poder haber dicho a las personas, bueno, se viene un terremoto, qué tipo de cosas hay que hacer, pero ya es más allá de eso, cuáles han sido las acciones por parte del gobierno y las autoridades locales que están entredicho en este momento. Y usted toca dos puntos importantísimos, Paula, que son, por un lado, las consecuencias y la vulnerabilidad humana que se ve evidenciada y, por otro, la responsabilidad política. Carlos Sanabria, gracias por acompañarnos de nuevo en Una Semana en el Mundo. Quiero con usted profundizar en este punto que menciona Paula de los efectos, porque muchas veces nos concentramos únicamente en cuando ocurre el desastre natural, en este caso la inundación y el terremoto, pero dejamos muchas veces de vista las consecuencias, y es que en Libia en este momento están diciendo que el agua se está mezclando con los muertos y esto está contaminando y se puede producir enfermedades como cólera, por ejemplo, mientras que en Marruecos miles de personas quedaron con sus casas agrietadas y no pueden volver a ellas, pero tampoco tienen una solución de dónde albergarse.
¿Cómo están sobreviviendo las personas que aún siguen con vida allí? Ahí María Paula, con el agradecimiento por otra vez tenerme aquí. Yo creo que si podemos englobar todo esto en un titular es cuando la corrupción y la guerra operan en un país. Se nota cuando viene un desastre natural como el que vivió Marruecos y como el que vivió Libia. Marruecos, pues una monarquía absolutista donde el rey Mohamed VI pues tiene el control del gobierno, de los principales ministerios, y que está tratando desde la vida palaciega, desde las imágenes donde él se ve muy bien vestido, muy bien puesto, tratando de enviar cheques, dinero, que fue la noticia que se produjo en esta madrugada cuando comenzó a lanzarse la ayuda desde el gobierno. Pero se pregunta uno qué va a poder pasar con dinero en el bolsillo si es que no hay que comprar, si es que las ferreterías seguramente están en el suelo, si los suministros no llegan, si las carreteras no pueden funcionar, si no hay un puente aéreo. Y de la misma manera la ayuda internacional que rápidamente se moviliza para encontrar, para darle a los damnificados un apoyo, pues no está llegando muy escasamente, porque el gobierno marroquí ha buscado priorizar, hacer una logística, pero la gente en el terreno tiene muchas urgencias. Y en Libia, pues la situación mucho más compleja todavía. Tenemos que remontarnos al año 2011, cuando comienza la caída, el derrocamiento de Gaddafi, y todo lo que ha sucedido allí, con intervención internacional de Turquía apoyando el gobierno de Trípoli, de Rusia apoyando el gobierno de la parte este del país. Y esa descontrol, esa descoordinación, como tú bien decías, anotabas hace un momento, no había alertas tempranas, y la ONU incluso esta semana decía, se pudo haber evitado la tragedia, porque si existieran las alertas, si existiera el monitoreo adecuado a unas presas que fueron construidas por allá en los años 70, que no tenían mantenimiento precisamente porque estaban concentrados en la guerra, en los territorios y en esas luchas tribales que hay dentro de Libia, pues esto es lo que estamos observando. Y es que cuando la corrupción, cuando el desgobierno, cuando incluso el mismo revista The Economist dice, cuando la negligencia se toma a los países, ahí es que se ven los efectos, y el costo es en cifras, en números de miles de muertos. Usted habla del desgobierno y las diferencias dentro de los múltiples gobiernos, cómo esto impacta en las posibles causas. Pues una causa de un desastre natural, sin embargo, es la naturaleza como tal, pero sí la manera de prevenirlos hace que aumenten los muertos. Pero ahora, frente a las ayudas humanitarias, Carlos, ¿qué tan grave es en el caso de Libia tener dos gobiernos, como usted bien lo dice, uno reconocido por la ONU, otro liderado por uno de los comandantes militares, y en Marruecos, que se opuso en un principio a la ayuda por parte de Francia? Sí, es tremendo. Y las imágenes de la forma como se gestiona. Yo vi una fotografía esta mañana del rey Mohammed sentado en una sala de ministros, pues de una forma muy controlada, él muy sobrio, pero pues así. Y del lado de Libia, pues un comandante dando un discurso por televisión. Y en el terreno, ¿qué pasa? En el terreno de la situación, yo creo que las cámaras de France 24 que han podido llegar hasta allí se han dado cuenta, los reporteros, de la difícil situación para la gente. Y la gente hoy no tiene una respuesta ni dentro de su gobierno, ni de la comunidad internacional, porque no logra llegar, no tiene cómo llegar. Y ante esta falta de respuesta, Paula, ¿qué pasa con los miles de desplazados que hay en ambos países? Esa es una muy buena pregunta, María Clara. Ahí nos preguntamos quién ayuda a esta gente desplazada, además porque, como lo nombraba Carlos, es un conflicto que viene desde 2011 tras la caída de Muammar al-Gaddafi. Vemos que desafortunadamente estas personas no cuentan con la ayuda necesaria debido a la guerra civil por la que están atravesando. Y ahí quiero tocar un tema muy importante y rapidísimo. La tormenta Daniel también afectó a Grecia, Turquía y Bulgaria con un total de 20 muertos. Pero vemos cuán grande ha sido la devastación en Libia, precisamente porque estaban enfocados en una guerra que desafortunadamente la infraestructura en Derna, que fue la zona más afectada, ha sido afectada también por la guerra civil, y eso ha impedido que probablemente esas alertas tempranas se hayan podido dar. Claro, entonces
a pesar de ser desastres naturales inevitables, sí hay una responsabilidad política en la prevención y en la atención de miles de personas que en este momento siguen sufriendo. Les propongo que pasemos a otro de los temas que han marcado la semana y concretamente fue una reunión que fortaleció una alianza que ya venían construyendo Rusia y Corea del Norte. El presidente Vladimir Putin recibió a su homólogo Kim Jong-un en suelo ruso. Y no es un dato menor que el encuentro fuera en el cosmódromo de Vostochny, en el lejano oeste, y que es la base espacial más importante de Rusia. Es importante porque Occidente teme que los norcoreanos busquen el conocimiento que los rusos tienen en materia espacial para ayudarlos a lanzar a órbita el satélite militar con el que ya han fracasado en 2 ocasiones. Y de otro lado, Moscú le estaría pidiendo a cambio a Pyongyang municiones para su artillería e impulsarse así en la guerra en Ucrania. Paula, usted que es experta cubriendo Asia gracias a su programa Así es Asia, cuéntenos por qué importa esta reunión entre Putin y Kim y hace cuánto no se veían estos dos líderes cara a cara. Bueno, la última reunión que hubo entre Kim Jong-un y Putin fue en 2019 en Vladivostok, la misma sede en la que fue esta semana la reunión. ¿Por qué es tan importante? Hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, tanto Corea del Norte como Rusia actualmente son 2 países aislados internacionalmente. Rusia por su conocida invasión a Ucrania y Corea del Norte por el desarrollo de misiles balísticos y de su programa nuclear que en estos momentos está acelerando. Este es un punto muy importante de ver por qué Corea del Norte este año, durante este 2023, ha lanzado decenas de misiles, una cifra que en este momento se desconoce, pero sabemos que es una cifra muy superior a los años anteriores. ¿Por qué es tan importante el encuentro de estos 2 líderes? Son 2 países completamente aislados internacionalmente, como lo decía anteriormente, pero usted lo ha nombrado ya. ¿Qué está buscando Rusia de Corea del Norte y qué está buscando Corea del Norte de Rusia? Inicialmente, Estados Unidos y varios países de Occidente aseguran que Rusia está buscando armamento militar de Corea del Norte para intensificar su invasión a Ucrania. Es algo que no sabemos. Precisamente el Kremlin ha salido a decir que no se firmó ningún tipo de acuerdo. ¿Y qué fue lo que se trató en esa reunión? Es un misterio aún, pero lo más básico, lo que más están diciendo es que realmente sí se está buscando un intercambio de armas. ¿Y qué estaría buscando Corea del Norte? Usted también lo ha dicho, tal vez tecnología para poder seguir desarrollando esos misiles, un satélite espía que quiere poner en órbita. Ese sería uno de los principales acuerdos o uno de los principales aspectos que Corea del Norte estaría buscando de Rusia. No sabemos exactamente. Tanto Corea del Norte como el Kremlin son muy, muy escépticos a dar este tipo de información. Ya vimos que tampoco hubo declaraciones por parte de Putin ni de Kim Jong-un, entonces es un completo misterio exactamente cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Y sin saber cuáles son los acuerdos es muy difícil saber también las consecuencias. Por eso le propongo, Carlos, que nos remitamos más al contexto. ¿Por qué Corea del Norte quiere lanzar a órbita un satélite militar? Bueno, porque va en la línea de lo que ha venido haciendo en los años en los que ya abiertamente al mundo se reconoció que Norcorea tenía un potencial nuclear. Pero alrededor de esto pues también hay unas consecuencias que tienen que ver con la manera como hoy está parado el mundo frente a las crisis en las que está metido Rusia, específicamente la operación en Ucrania, la invasión en Ucrania. Y es que es también un abierto desafío de Putin diciéndole, bien, el señor Zelensky está hablando tan de cerca con el presidente Biden, con la Unión Europea, quiere entrar decididamente tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Ok, yo voy a hablar con aquellos que Occidente rechaza, con aquellos que Occidente mira con malos ojos, y Kim Jong-un de alguna manera también se da la posibilidad de mostrarse al mundo como un líder que tiene ese tipo de interlocución y que no está tan aislado del todo. Y también podría darse una lectura interesante. China se ha mostrado como un posible mediador en el conflicto en Ucrania. Es decir, China no va a querer venderle a Rusia armas, no va a querer meterse en eso si quiere mostrarse como un posible mediador. Pero quizás a través de Corea del Norte, que es un buen amigo de hace muchos años, pueda darle el apoyo que Rusia está necesitando en el frente, donde tanto Ucrania como Rusia necesitan de toda la artillería que puedan utilizar en momentos en que la situación de la llamada contraofensiva ucraniana pues tampoco es que muestre muchos resultados. Es decir, hay
una situación de una tensión allí que termina es por dirimirse en esas grandes cumbres sobre las cuales incluso hay una respuesta bien interesante de Putin, y es que dice: yo sé cuáles son los límites con Corea del Norte. Yo lo sé. La ONU le advirtió, el secretario Guterres le dijo: ojo que ahí hay unas sanciones por el tema nuclear. Y Putin le dijo: sí, yo sé cuáles son los límites. Entonces, todo eso que está todavía en la penumbra, que está todo oscuro, vamos a ver cuáles son esas áreas grises que encuentran para poder hacer el negocio que ambos están buscando. Y en medio de esas 9 sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU está un embargo de armas contra Corea del Norte. Pero usted menciona un actor clave para entender todo esto y es China. Paula, le pregunto, ¿cómo se está reconfigurando Asia en este momento con los diálogos Corea del Norte, Rusia y China un poco por los lados? Bueno, se está reconfigurando vastamente. Asia se está convirtiendo en un continente protagonista en el mundo. Probablemente no como se esperaba, pero de a poquito se está metiendo en todo este escenario internacional. China, como lo nombraba Carlos, es un actor clave tanto para Rusia como para Corea del Norte. China está tratando de mediar en este conflicto, no ha logrado su objetivo de que, por favor, tengan en cuenta mi plan de paz, pero China en este momento hay que tener en cuenta que aparte de China hay otro actor importantísimo y es Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia que está tomando Asia en este momento? Recordemos que Estados Unidos es el principal socio de Corea del Sur, Japón, y nombremos otro actor en la región, Australia. Australia no todo el tiempo está teniendo protagonismo, pero es un importante actor. Entonces, hay que tener en cuenta también Estados Unidos y el apoyo militar y el apoyo económico que le presta a Taiwán, que es la isla que China reconoce como suya, reclama soberanía sobre ello. Entonces, toda esta reunión, todo esto que les acabo de comentar va. Rusia, Corea del Norte están en una renovada alianza, porque ya sabemos que son aliados históricos, están en una renovada alianza precisamente para tratar de hacer un contrapeso a esa alianza de Estados Unidos con países de la región. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si de aquí a mañana, como lo dice Carlos, no sabemos los acuerdos a los que llegó Rusia con Corea del Norte, pero es posible que muy pronto nos den como algunas pistas de qué fue lo que pudo haberse gestado en esa reunión, porque Putin lo dijo muy bien. Estamos buscando una cooperación militar con Corea del Norte. Ya te doy la palabra, sí, Carlos, pero en esta reconfiguración entonces de Asia mueven una ficha y se afecta todo el tablero, porque todo está unido: la guerra en Ucrania, la tensión en la península de Corea, la guerra o la tensión entre Vietnam y China continental. Carlos, ahora sí su comentario. Y es que a China le está pasando algo que a Rusia le está pasando, y es que Rusia siente que tiene un derecho histórico sobre Ucrania, y China siente que tiene un derecho histórico sobre Taiwán. Entonces tiene que andarse con mucho cuidado, como decimos, con pies de plomo, de cuáles van a ser esos movimientos que va a hacer, porque el día que quiera lanzar la operación sobre Taiwán, pues va a tener los ojos de la comunidad internacional encima, y sobre todo los de los Estados Unidos, que tiene importantísimos intereses sobre la situación que pase ahí en esa parte de Asia, porque toda la cadena de suministro viene por ahí. Todo el comercio global se puede afectar, es un delicado equilibrio no solamente en lo geopolítico, sino también en lo económico. Les propongo entonces que avancemos, porque ya hemos hablado de lo que ha ocurrido en el mundo árabe, también de cómo se está reconfigurando Asia, y por supuesto tenemos que hablar de nuestra región, donde también se están moviendo las noticias internacionales. Esta semana el caso fue para Guatemala, donde hubo un nuevo tropiezo para el presidente electo Bernardo Arévalo. Él suspendió temporalmente la transición del mandato con el actual gobierno de Alejandro Yamatei. Esa fue su respuesta ante el hecho de que el Ministerio Público allanó por tercera vez las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión abrieron 160 cajas que contenían votos de las elecciones generales en las que Arévalo le ganó a Sandra Torres. Arévalo denunció que esto solo lo pueden hacer las autoridades electorales. Afirma que las instituciones estatales intentan darle un golpe de Estado y por ello pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana.
El Ministerio Público pidió antes la suspensión del partido del mandatario electo. Se llama Movimiento Semilla. Y a eso se suma que esta semana, el viernes, fue asesinado a tiros Aníbal Ramírez del Movimiento Semilla y quien fue candidato del poblado indígena de San Pedro Necta, que queda cerca a la frontera con México. Carlos, esta vez comienzo con usted. Y una pregunta bastante compleja, pero que quiero que le expliquemos a nuestra audiencia, y es cómo entender estas tensiones constantes entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla. Ahí en Guatemala lo que estamos asistiendo es un verdadero desbarajuste institucional, en el cual de dientes para afuera el presidente que está saliendo del gobierno, Alejandro Giammattei, dice: voy a poner hasta mi vida para que usted, señor Bernardo Arévalo, asuma la presidencia. Y por el otro lado, utilizan el Ministerio Público como un arma política, que todavía no es muy claro a favor de quién está o quién está detrás de esos intereses. Lo cierto es que Guatemala es un país que lleva muchos años en una lucha muy truncada contra la corrupción. Estuvo la Comisión Internacional contra la Corrupción, auspiciada por la ONU, de la que fue en su momento director el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, que además, entre otras cosas, allá está investigado por el fiscal Curruchiche, que pues tiene a muchos en la mira, pero como un objeto de persecución política. Y ahora, es posible que el Movimiento Semilla pueda tener las irregularidades que le han venido investigando desde la época de la campaña, pero ya hay unos amparos constitucionales y la Fiscalía se está pasando por la faja incluso esas instancias que ya le dieron el aval para que el Movimiento Semilla pudiera funcionar y que pudiera llevar a Bernardo Arévalo a la presidencia. Le están reclamando hoy los periódicos en Guatemala, específicamente Prensa Libre, a través de su editorial, una declaración mucho más vehemente de la Corte Suprema de Justicia para ver si alguien le pone orden a eso, porque ni siquiera el secretario general de la OEA, que estuvo esta semana allí, Luis Almagro, que se sentó con el presidente saliente y con el presidente entrante a ver si él podía lograr algo, pues no lo logró, porque al final del día Bernardo Arévalo dice: yo me retiro del proceso de transición porque no tengo las garantías. Y tan no tiene las garantías que también se registraba en las últimas horas el asesinato de un líder político en Guatemala del Movimiento Semilla. Una situación muy compleja que va a tener que va a poner una vez más a prueba incluso el sistema interamericano. Porque si bien Luis Almagro ha estado allí, faltará ver qué más pueden hacer para que Guatemala logre el curso institucional y constitucional. Y Guatemala, en ese sentido, siempre es una novedad porque nunca sabemos qué puede pasar. Como usted bien lo dice, hay un enfrentamiento constante entre el Ministerio Público, en este caso el Movimiento Semilla, pronunciamientos diferentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Electoral, y diferentes instituciones están inmersas en todo este conflicto político y actúan de manera indistinta. Con todo este panorama, no le pido que saque la bola de cristal para adivinar, Paula, pero ¿qué puede pasar de aquí al 14 de enero, que es cuando se debe posesionar Bernardo Arévalo? A este paso, después de suspender temporalmente la transición, ¿significa que será presidente o no? Muy buena pregunta, María Clara. Estamos viendo una novela que cada semana, cada día tiene un capítulo nuevo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Lo único que le puedo decir es: la Fiscalía ya ha adelantado que va a continuar con esos allanamientos, a pesar de que sean tildados de ilegales, porque como lo mencionaba Carlos, esto no lo puede hacer de manera... La ley electoral de Guatemala dice que esto no lo puede hacer la Fiscalía, sino solo el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho: si estas cajas que han sido allanadas, que han sido revisadas, salen de nuestra sede, ya no podemos responder por la transparencia que puedan tener esos votos de los guatemaltecos, y ese es otro punto. Aquí se está poniendo a prueba la confianza del pueblo guatemalteco, quien ha dicho: elegimos en este momento a Bernardo Arévalo en una primera vuelta, en una segunda vuelta se ratificó la victoria de Bernardo Arévalo. ¿Qué está pensando en este momento el pueblo guatemalteco? Es una muy buena pregunta.
Y la bola de cristal no la tengo efectivamente, lo único que le digo es que esta novela va a seguir. Vamos a ver en qué termina, si en algún momento Bernardo Arévalo decide retomar ese proceso de transición con Giammattei. Giammattei ha dicho, usted como sea se tiene que posesionar, me guste o no me guste, usted es el presidente electo. Vamos a ver si las instituciones, en este caso el Ministerio Público, lo permite. Y en este sentido, Carlos, ¿cómo entender que tres de los personajes inmersos en todo esto, que son la fiscal Consuelo Porras, el otro fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, estén en la lista Engel de Estados Unidos, con la que Estados Unidos los acusa de corrupción, y sin embargo son cabezas representativas de las diferentes instituciones? Es también toda una paradoja lo que sucede en Guatemala con estos tres funcionarios judiciales, porque ellos creen estar haciendo lo correcto al intervenir el Tribunal Electoral, al tomar la custodia de las cajas, aunque ellos dicen que ellos no revisaron votos, pero publica también la prensa en Guatemala que hay videos de cámaras de seguridad que muestra a los funcionarios de la Fiscalía husmeando lo que hay allí en custodia del Tribunal Supremo Electoral. De modo que es muy complejo lo que está sucediendo, y todavía no hay quien tenga una voz fuerte dentro de Guatemala y detenga a la Fiscalía. Por eso le piden a la Corte Suprema de Justicia, ya, tomen una decisión, un auto, algo que detenga a la Fiscalía. Porque, dijéramos, si las elecciones hubieran sido muy cerradas, muy holgados los resultados, porque hubiera un voto finish que no sucedió en Guatemala, pues uno pensaría, claro, cabe la duda de una probable irregularidad, cabe la duda de lo que pudo haber pasado, pero acá el pueblo de Guatemala se pronunció claramente a favor de Bernardo Arévalo. Entonces, la conclusión a la que uno lleva es, están utilizando desde una parte interesada de la clase política de Guatemala, utilizando la Fiscalía para evitar que venga un gobierno como el de Arévalo, que ha prometido una lucha frontal, sin miramientos, contra la corrupción, que va seguramente a desarticular todo lo que hay montado en las instituciones en uno de los países más corruptos de América Latina. Entonces, hay todos unos intereses para evitar que Bernardo Arévalo llegue al gobierno, pero con una complejidad, y es que el tiempo de aquí al momento en el que el señor Arévalo se posesione es muy largo. Son 16 semanas, son 4 meses, es mucho tiempo. Y puede pasar de todo, como tú estás diciendo, Paula, claro. Bueno, ahora brevemente les pido que comentemos sobre otras dos noticias de esta semana que estuvo bastante movida en la agenda noticiosa. Y para seguir en la región, Carlos, le quiero preguntar por el artista colombiano Fernando Botero, que falleció a los 91 años en Mónaco, lastimosamente, y nos unimos al sentido pésame por la muerte del artista. ¿Cuál es el legado que deja, no solo para Colombia, sino para América Latina? Es un legado de que cuando alguien en el mundo habla de Colombia, muy probablemente, entre otros referentes que tenemos en nuestro país, se refiere a la obra de Fernando Botero, al volumen de sus imágenes, al legado que dejó también en los museos como el Museo de Antioquia, el Museo Nacional de Colombia, la Casa Botero en resguardo del Banco de la República, de modo que hay un sentimiento de duelo, de algo de nuestra colombianidad que ha fallecido hoy, un legado inmenso, y podría decir quizás que se acaba una generación de artistas a la cual perteneció Fernando Botero, pero en la que estaba también Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, que ya nos ha dejado su legado, que han partido y que obviamente son el rostro de Colombia ante el mundo. ¿Y cómo explicarle a nuestra audiencia internacional Fernando Botero? Fernando Botero, dicen los que saben de historia del arte, dialogó con los grandes del arte plástico a nivel global y quiso traer mucho de esas imágenes a la realidad colombiana, a la realidad latinoamericana. Si en los grandes museos del mundo hay obras que muestran, por ejemplo, la toma de la Bastilla, que muestran lo que pintaba Velázquez de las épocas más difíciles de la invasión de Napoleón a Francia, eso también hizo Fernando Botero con su obra, porque también retrató la violencia, retrató el amor, retrató la humanidad, con sus figuras voluminosas, con su forma muy particular de usar las formas y el color, y dejando un capítulo muy interesante al arte plástico en general en nuestro país. Y nos unimos de nuevo al sentido pésame que usted estaba expresando. Paula,
Vamos a cambiar de tema, no la voy a dejar opinar sobre Botero lastimosamente porque se nos acaba el tiempo, pero sí le voy a pedir un comentario muy breve sobre Apple y el iPhone, que tuvo varias noticias. Por un lado, lanzaron el iPhone 15 que tendrá un cargador tipo USB-C. Esto menos de un año después de que la Unión Europea pidiera que todos los dispositivos móviles tuvieran este cable universal. Y por otro lado, Francia retiró del mercado el iPhone 12 por asegurar que supera el nivel de radioactividad permitido por la Unión Europea, y Apple dijo que lo iba a actualizar. Bueno, en cuanto al cargador USB-C, creo que es un punto a favor, porque muchos de los usuarios estaban quejando, entre comillas, de, bueno, no tengo un cargador, incluso está uno en redacción, en cualquier espacio de la vida cotidiana, necesito un cargador de iPhone. No tengo cargador de iPhone, tengo Android. Entonces, creo que ese es un punto a favor, el USB-C, además de la gama de colores que está ofreciendo el iPhone 15 en este momento. En cuanto a la prohibición del iPhone en Francia, del iPhone 12, pues es que las autoridades dijeron, bueno, es que estamos viendo que los niveles de radiactividad que está teniendo este iPhone son un punto más alto de lo que está establecido por la Unión Europea. Entonces, obviamente, empezaron a tener ahí como un momento, Apple tiene que empezar a revisar esto, por el momento vamos a prohibirlo. Es una medida temporal, vamos a ver hasta dónde se da, porque otros países como Portugal, España también estaba mirando, exacto, estaba mirando la misma posibilidad de vetar el iPhone 12. Vamos a ver qué pasa con esto y cuál va a ser la respuesta de Apple. Y en cuanto a China, con la prohibición de Apple o de tener iPhone para sus funcionarios, no sabemos qué pasó. Bueno, vamos a ver si China lo hizo, pero China salió a desmentir. Nosotros no hemos prohibido que nuestros funcionarios tengan iPhone, pero lo que sí estamos haciendo es tratar de mirar todas esas denuncias de posible hackeo, porque recordemos que en Rusia también se presentó una situación similar. Entonces, lo que está haciendo China, o lo que dice China que está haciendo, es no estamos vetando el uso del iPhone, pero sí estamos regulando un poco o estamos vigilando cuáles pueden ser esos riesgos de hackeo que puede tener Apple en nuestro país. No estamos cerrando la entrada de Apple a China, es lo que dice Beijing. Vamos a ver si es cierto y vamos a ver qué pasa también con esta veto, que realmente no fue un veto, según lo dice China. Y así terminamos conectando sobre cómo se mueve Asia y cómo esto impacta o no en Occidente. Entonces vemos que todos los temas de la semana están conectados. Antes de despedirlos muy brevemente, Carlos, un tema que sí o sí van a hacerle seguimiento esta próxima semana en la redacción de Radio Nacional de Colombia. Vamos a continuar haciéndole seguimiento a la situación del norte de África. Sin duda, las cifras, lo que se pueda movilizar esta semana, pues va a generar noticia. Y Paula, un tema al que hay que ponerle la lupa en France 24. Primero, Guatemala, como le decía, esto va a seguir sucediendo. Lo que pueda salir del G77 en la cumbre de G77 más China en Cuba. Y vamos a ver qué sigue pasando en India. Quería nombrarlo así rápidamente. India se está convirtiendo en un importante protagonista en la escena internacional que no hay que perder de vista. Y yo aprovecho entonces para hacerle promoción al debate, porque el tema del G77 más China y el tema de India después del G20 lo tuvimos en el debate. Paula Jiménez Correa y Carlos Sanabria, gracias por acompañarnos aquí en la redacción de France 24. Y ustedes, nuestros televidentes, gracias también por elegirnos. Sigan conectados con nosotros.